clasificación en la que podemos encontrar que esta es una enfermedad sistémica autoinmune, la cual va a estar asociada a una afectación de la microcirculación, lo que conocemos como el fenómeno de Raynaud. También va a tener esclerosis cutánea, que puede ser más o menos extensa, con reflujo gastroesofágico, que puede ser a menudo muy grave, ¿no? También va a existir una afectación visceral, la cual puede ser variable entre los pacientes, y una producción de anticuerpos. Pásale, por favor. Aquí tenemos la etiología. La etiología mencionaba en las bibliografías que no se tiene nada muy claro de cuál es su origen, pero se cree que podría existir un trasfondo genético de susceptibilidad. Entonces aquí también se identificaban algunos factores ambientales, y estos factores ambientales podrían influir también en la aparición, en el desarrollo, incluso en la severidad de la presentación de la enfermedad. Aquí podríamos mencionar y destacar la exposición a la sílice de manera profesional. Por supuesto, esto en los trabajadores que trabajan en minas o en túneles, o más o menos en lo que trabajan en construcción, ¿no? Y también los disolventes orgánicos. En cuanto en el aspecto genético, se trata esto de una enfermedad poligénica, y también numerosos estudios han identificado varios factores de susceptibilidad, entre estos polimorfismos de IRF5 y de STAT4, ya que se conocen también por contribuir a la susceptibilidad de otras enfermedades autoinmunes. Pásale, porfa. En los datos epidemiológicos podemos mencionar que esta enfermedad afecta a las mujeres entre 3 y 4 veces más que a los hombres. Generalmente también afecta a personas de 30 a 50 años de edad, y cada año se pueden diagnosticar 10 casos por cada millón de habitantes. Aproximadamente 300,000 personas padecen de esclerodermia en Estados Unidos, ¿no? El curso de esta enfermedad también es difícil de predecir, y en la mayoría de los pacientes sigue un curso firme y lento, y en declive durante varios años. La tasa global de supervivencia a 10 años puede variar entre un 35 a 70% también. También podemos mencionar aquí que las tasas, en cuanto a esta tasa de supervivencia, son mejores en los pacientes con esclerodermia localizada que en la sistémica. Y además, en lo que es los adultos, los americanos también tienen una prevalencia mucho más alta de mortalidad y de presentar una enfermedad más grave. Pásale, porfa. En infantes podemos mencionar que menos del 10% de lo que es esta enfermedad, la esclerosis sistémica, va a comenzar en la infancia. También a la edad media podemos decir que el inicio es ligeramente un poco mayor que en la infancia, específicamente en edad de 8 años con un mes a 11 años. Además, podemos mencionar que las niñas se ven mucho más afectadas que los varones, en un 76 o 84% más que los niños, ¿no? Pásale, por favor. En la fisiopatología podemos mencionar que existen lesiones básicamente en 3 niveles, como podemos ver aquí en el gráfico de la izquierda. Vamos a tener un daño endotelial en lo que es el endotelio vascular, también daño en el sistema inmune, y también daño a nivel de tejido conectivo. En cuanto al daño vascular, esta sería, como por así decirse, la lesión primaria, la cual va a ser responsable de la cascada de acontecimientos que van a suceder posteriormente a este daño, ¿no? Entonces aquí podemos mencionar que la alteración vascular va a inducir la formación de autoanticuerpos antinucleares. Específicamente va a ser contra el colágeno tipo 1 y tipo 4, y también contra la alanina. Y así también se van a liberar mediadores celulares, esto a través de lo que es la inmunidad celular y la participación de células evasas. Todos estos acontecimientos estimularían la proliferación de fibroblastos y la transcripción de genes que expresan proteínas de la matriz extracelular, lo que nos conduciría a una síntesis y también depósito de este colágeno, con un consiguiente daño orgánico en años posteriores. Pásale, por favor. Aquí también podemos mencionar algunas citocinas y quimosinas que van a estar asociadas a este daño, tales como la interleucina 2, 4, 6, 8 y 13, y el TNF. También se han identificado, aparte de estas quimosinas y citocinas, otras quimosinas como las asociadas en la vía del interferón gamma, y que apunta a un perfil de TH1, asociado con la CXL10. En resumen, lo que hacen estas quimiocitas y citocinas asociadas a un linfocitos T es estimular aún más el proceso que vimos anteriormente. O sea, van a estimular aún más la síntesis y la
y el depósito de fibroblastos y células endoteliales para producir también TGF-beta y factor de crecimiento del tejido conjuntivo. Estos son principales estimuladores de la fibrosis tisular. ¿Cómo lo hacen? Pues es a través de un aumento de producción de colágeno. Se va a aumentar el colágeno existente y también se hará a través del daño de las células endoteliales, como ya lo vimos también anteriormente, y a través de la influencia de moléculas de adhesión también. Específicamente estas moléculas serían ICAM1 y la VCAM1. Pásale, por favor. En la clasificación, principalmente vamos a tener tres subtipos, como podemos ver aquí en el cuadro: el subtipo de cutánea difusa, cutánea limitada y síndromes mixtos de tejido conjuntivo. Como podemos ver, en cutánea difusa, principalmente se ve afectada la piel en zonas como codos, rodillas y cuello, también las extremidades proximales, tórax también y el abdomen también se ven afectados. Y a menudo, algo importante aquí es que a menudo se produce una rápida progresión de esta afectación a la piel y puede comprometer los órganos viscerales, tanto tractos gastrointestinales, también el pulmón se ve más afectado incluso que en algunos casos que el corazón en este subtipo, y también puede estar afectado el riñón. En asociación a anticuerpos podemos ver asociación a la topoisomerasa. En cuanto a la cutánea limitada, ya en cambio aquí también vamos a tener una afectación de la piel en las mismas zonas más similares, ¿no? En codos, rodillas y cuello. Aquí también vamos a tener una vasculopatía prominente, también hipertensión arterial pulmonar puede estar presente y alguna crisis renal. Aquí también vamos a encontrar anticuerpos anticentrómeros, y va a ser este tipo de subtipo, por así decirse, más frecuente en adultos con esclerosis sistémica que en los jóvenes, ¿no? Finalmente tenemos síndromes mixtos de tejido conjuntivo. Entonces, estas pueden presentar otras características de otras enfermedades también, porque aquí podemos tener una dermatomiositis, la cual es una enfermedad muscular que involucra una inflamación y erupción a nivel de la piel, ¿no? Y también una polimiositis, el cual es una afección inflamatoria también muy similar, que incluye debilidad muscular, hinchazón, sensibilidad, etcétera. Listo. También podemos representar aquí que se ve conjuntamente con lupus eritematoso sistémico, con síndrome de Sjögren. Este síndrome de Sjögren es más que nada un trastorno del sistema inmunitario, que se identifica más por dos síntomas específicos, que son los ojos y boca secos, ¿no? La artritis inflamatoria, y también puede tener algo del patrón cutáneo limitado o también del patrón cutáneo difuso. En cuanto a en dónde se presenta más, es mucho más común encontrarlo en lo que es en pacientes jóvenes que en los pacientes adultos con esclerosis sistémica. Pásale, por favor. Aquí podemos ver más o menos algo de lo que es la distribución. También podemos considerar que los pacientes que tienen la enfermedad cutánea difusa, si los cambios se consideran, se localizan proximales a los codos y rodillas en el tronco, también podemos verla aquí en la cara. Estos pacientes también tienden a tener un mayor riesgo de la enfermedad multisistémica, y por ende también su tasa de supervivencia es mucho más baja en comparación a los demás. Y se considera que los pacientes, en cambio, que tienen una enfermedad limitada, si llegan a manifestar cambios cutáneos distales en los codos y en las rodillas y en el tronco, puede también tener un engrosamiento de la cara, pero no es tan grave como la forma cutánea difusa. Pásale, por favor. Aquí tenemos algo más también sobre la clasificación. Podemos ver aquí que los subgrupos clínicos, tanto como se darían, tanto en lo que es localizado y difuso, en el primero, ¿no? Sclerodermia localizado y difuso. Y podemos ver que en la superposición, el texto negrita lo que nos resalta es una diferencia entre la esclerosis sistémica pediátrica y el adulto, más que nada. Entonces podemos ver que es considerablemente mucho más alto en la esclerosis sistémica de inicio pediátrico en comparación con el grupo de inicio en el adulto, aquí en lo que es en el 10 a 39. Y podemos ver que es mucho más bajo, en cambio, en lo del inicio del adulto. Aquí podemos también mencionar o acotar que debido a que algunas de estas diferencias, al inicio es mucho más indoloro los síntomas en la esclerosis en los jóvenes,
y también se desarrollan criterios de clasificación para estos, dado que es muy diferente la manifestación que se puede dar el inicio de esta enfermedad en jóvenes como en adultos. Entonces, pásale, por favor. Aquí tenemos algunos de los síntomas que pueden manifestarse de mayor forma o con mayor frecuencia, tanto en adultos como en jóvenes. Entonces aquí podemos ver los criterios de evaluación para una esclerosis sistémica juvenil. Y a la derecha, en cambio, la tabla 3 lo veremos en adultos. Entonces aquí podemos ver que la categoría como mayor tenemos que la esclerosis de la piel proximal, la induración de la piel, es lo que la piel se vuelve mucho más gruesa en partes proximales, como pueden ser los codos, las rodillas, ¿no? Y también se vuelve mucho más dura. Esto sería como criterio mayor que debe ser requerido en la tabla 2 para esclerosis juvenil. En lo que respecta a vascular periférico, tenemos el fenómeno de Raynaud, que era un trastorno de microcirculación, en que las manos normalmente se tornan como moraditas o azules, un color azul, a cambio de temperatura, especialmente el frío. También tenemos en el nivel gastrointestinal o disfagia, reflujo gastroesofágico, en cardíaco, arritmias, renal, es más que nada una crisis renal, como ya lo habíamos mencionado. A nivel pulmonar tendremos una fibrosis y también disminución de la capacidad de difusión. Neurológico, habrán neuropatía, síndrome del túnel carpiano, músculo esquelético, tendremos artritis, miositis y también frotamiento de los tendones. Y en serológicos encontraremos los anticuerpos antinucleares y así como también anticuerpos selectivos, ¿no?, de la escleroderma. Vamos con aquí también, en cuanto a los criterios de evaluación para esta esclerosis sistémica juvenil, podemos mencionar que la presencia de un criterio mayor, es decir, el enduramiento de la piel en partes proximales y al menos 2 criterios menores en un paciente ya nos da para clasificarlo como esclerosis sistémica juvenil. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que eso para jóvenes, entonces el paciente deberá ser menor de 16 años, ¿no? Seguimos con la tabla 3, que es en cambio la esclerosis sistémica de adultos. Aquí en la esclerosis sistémica de adultos también tenemos criterios y subcriterios. En el primero que vemos, aquí también se muestra el engrosamiento de la piel de los dedos de ambas manos, que se va a extender de manera proximal hasta la metacarpofalángica. Ya, este criterio ya sería suficiente por él mismo, como lo mencioné ahí. También tenemos otro que es el engrosamiento de la piel de los dedos, que solo también los dedos hinchados, como un criterio ya menor, ¿no? Esclerodactilia de los dedos, y también más abajo podemos ver que también puede presentar algunas úlceras, unas úlceras de punta digital que nos servirán también mucho para ver lo que es el diagnóstico, ya lo vamos a ver más adelante. Puede presentar telangiectasias también, compromiso pulmonar, entonces aquí podemos ver algunos de los puntos que se evalúan como clasificación en esta esclerosis sistémica en adultos. Aquí podemos mencionar que la puntuación total vamos a calcularla sumando la puntuación de más alta de cada categoría que se puede observar aquí en la tabla, y se requiere una puntuación de 9 mínimo para poder clasificarlo como una esclerosis sistémica en un adulto. Pásale, porfa. Llegamos a las manifestaciones clínicas. Primero vamos a ver lo que son las manifestaciones vasculares más frecuentes. Aquí las características más comunes del inicio de esta esclerosis sistémica, al menos en lo que es en pacientes jóvenes, va a ser el fenómeno de Raynaud. Este se presenta alrededor de un 70% entre los pacientes, y también en un 60% podemos tener algunos cambios cutáneos en las manos, como puede ser edema, esclerodactilia o induración proximal. Aquí también podemos ver cómo es cambios capilaroscópicos del lecho unguial, puede haber una dilatación o puede haber incluso hemorragias o obliteración, y posteriormente puede aparecer una arborización de los capilares, ¿no? También en cuanto al fenómeno de Raynaud, ya sabemos que, como ya sabemos lo que les mencioné, entonces este va a ser un criterio muy fuerte para poder diagnosticar esta esclerosis sistémica, dado que es muy común encontrarla en estos pacientes, demasiado común, como ustedes vieran, es del 70% al menos en pacientes jóvenes y en adultos también, que se encuentra este fenómeno de Raynaud. Pásale, porfa.
Ya, luego tenemos las manifestaciones, en cambio, ya a nivel de la piel. Aquí las manifestaciones cutáneas van a ser muy similares en la esclerosis sistémica de tanto en un adulto como en jóvenes, ¿no? Aquí también vamos a ver muy comúnmente una esclerodactilia que va a cursar con una fase de edematosa, ¿sí? Y puede también haber un aumento del grosor de la piel, vamos a ver que está muy gruesa la piel. También puede haber un afilamiento distal de los dedos. Esto también podíamos verlo en la imagen anterior, de la anterior diapositiva, en la que se le veía o sea, se le veían los dedos muy afiladitos, muy delgados y con una punta de manera en la parte distal. También podemos decir que al menos en los jóvenes, en la esclerosis sistémica juvenil, se puede presentar falanges medias y distales más acortadas de lo normal, y además los pulpejos digitales pueden estar medios perdidos, por así decirte, en la esclerosis sistémica en los adultos. En lo articular podemos mencionar que hay contracturas articulares, esto sobre todo en las manos, y son muy comunes en los pacientes jóvenes. Esto debido a la precipitación y al endurecimiento del colágeno de la piel y también el tendón profundo. También tenemos lo que es la fase de la esclerodermia. Esta fase de la esclerodermia, como podemos ver aquí en la imagen, o sea, va a estar caracterizada por una piel atrófica que va a ser dura, o sea, va a estar endurecida. La nariz también, como puedes ver, está media picuda. Los labios van a ser delgados y van a estar fruncidos. Además, la boca se le va a ver muy pequeña y los dientes van a ser prominentes, van a sobresalir de la cavidad bucal. Como podemos ver ahí, se ve claramente todas estas características de lo que es la fase de la esclerodermia, y también puede observarse esto en niños, pero no es tan llamativo como se lo observaría en un adulto. Pásale, porfa. Aquí tenemos ya unas manifestaciones clínicas más generales. Podemos ver a nivel gastrointestinal que no son muy comunes. Estas pueden ocurrir en la mitad de los niños que presenten esta esclerodermia, esta esclerosis sistémica juvenil. Además, también puede haber un trastorno de la motilidad esofágica. El reflujo gastroesofágico sí puede ser un poco más común, puede provocar disfagia y esofagitis también. Y esto en conjunto podría aumentar el riesgo de neumonía por expiración. La afectación pulmonar, en cambio, esta puede aparecer entre un 30 a 70%. Aquí podemos tener una disminución de la capacidad vital forzada y también podemos ver una disnea de esfuerzo lentamente progresiva, así como también puede haber aparecimiento de hipertensión pulmonar, ¿no? Las manifestaciones osteoarticulares, en cambio, al principio de lo que inicia la enfermedad, aparece más que nada la tenosivitis, la bursitis. Aquí se va a producir también lo que es miopatías, se produce más debilidad proximal, puede haber atrofia muscular simétrica, también se produce miositis, y ¿qué más? Así también, aquí mencionaba que los niños con esclerosis sistémica también, que tengan miositis, tienen especial riesgo de sufrir una afectación cardíaca grave. Y también pueden presentar déficit de perfusión miocárdica y miocardiopatías dilatadas. En cuanto al corazón, las manifestaciones cardíacas más que nada son un producto de la combinación de fibrosis miocárdica, de insuficiencia vascular y de la inflamación. Pueden generar incluso un bloqueo cardíaco, arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis y miocardiopatía. A nivel renal, podemos decir que no es leve, es muy infrecuente, ¿no? En esta esclerosis sistémica. Puede estar presente, sí, pero secundaria una vasculopatía más que una glomerulonefritis. En cuanto a la afectación neurológica, en lo que es pacientes jóvenes es muy infrecuente, es menos del 5% de todos los pacientes en algunos estudios, y más que nada consiste en cambios en el sistema nervioso central, puede generar convulsiones y resultados anómalos en una resonancia magnética a nivel cerebral. Pásale, porfa. Ya bueno, vamos a comenzar con el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico sobre todo nos basamos en la escala de diagnóstico de esclerosis sistémica del 2013, que es la más actual que hay.
Primero tenemos el endurecimiento de la piel de ambas manos, proximalmente las articulaciones metacarpofalángicas. Esto quiere decir que tengamos un aumento del volumen de los tejidos blancos de los dedos, fuera de la cápsula articular. Este puede ser difuso, pero por lo general no tiene empastamiento, que causa un cambio de la forma fisiológica de los dedos. Es decir, los dedos se estrechan distalmente y el contorno de los tejidos blandos sigue las formas del hueso y articulaciones. Este criterio es bastante importante y tiene una puntuación de 9. Ya, tenemos el endurecimiento de la piel de los dedos. Este se va a dividir en hinchazón de la totalidad de los dedos y la hinchazón de la totalidad de los... Este va a tener un puntaje de 2 y 4. Ya, el endurecimiento de la piel distalmente a las articulaciones metacarpofalángicas y proximalmente a las interfalángicas proximales. Ahí me he equivocado. El segundo es la hinchazón de los dedos en la proximidad. Ya, el tercero es las lesiones en las yemas de los dedos. Aquí igual se divide en dos, que va a ser las úlceras en las yemas de los dedos y cicatrices en la yema de los dedos, que van a tener una puntuación de 2 y 3. Cámbiale, por favor. Ya, aquí tenemos una imagen, como ya dije, el endurecimiento de la piel de ambas manos, como se puede ver, y el endurecimiento de la piel de los dedos, solamente. Ya, en las lesiones de las yemas de los dedos, estas van a ser úlceras o cicatrices distales de las articulaciones interfalángicas proximales o también dentro de ellas. Estas lesiones no son causadas por una lesión traumática. Este tipo de lesiones, estas cicatrices digitales, van a presentarse en forma de pequeños hoyos en las falanges distales de los dedos. Estos están causados por isquemia y estas no son causadas por razones traumáticas o por factores externos. Cámbiale, por favor. Ya, aquí tenemos igual otros criterios que son las telangiectasias con una puntuación de 2, las anomalías de los capilares del lecho unguial típicas de la esclerodermia, que igual que una puntuación de 2, hipertensión arterial pulmonar y enfermedad pulmonar intersticial de 2, y el fenómeno de Raynaud, que puntúa 3. En los anticuerpos, estos máximos van a tener una puntuación de 3, y cada uno de los anticuerpos va a tener una puntuación, que va a ser el anticentrómero, la antitopoisomerasa tipo 1 y el anti-RNA polimerasa 3. Cámele, por favor. Ya, aquí como tenemos, primeramente las telangiectasias, estas van a ser áreas bien definidas de los vasos superficiales que van a estar dilatadas. Estas se van a colapsar debido a la compresión y poco a poco se van a llenar después de la liberación de esto. Las típicas de la esclerodermia van a ser redondas, bien definidas y aparecen sobre todo en las manos, en los labios, en la boca, y a veces van a tomar formas de telangiectasias bien grandes con un diseño, con una forma de esfera. Ya, estas deben distinguirse de las arañas vasculares con arteriola central, que se rellenan rápidamente, y de los capilares extendidos. Ya. En la segunda tenemos las anomalías de los capilares del lecho unguial, que estas son típicas de la esclerodermia. Estas anomalías de los capilares van a presentarse en forma de capilares dilatados o en la desaparición de estos capilares. Estos pueden estar con o sin hemorragia perivascular, y en este no encontramos o no podemos encontrar o no encontrar en la cutícula. Ya. En el siguiente tenemos el fenómeno de Raynaud. Este se va a describir sobre todo en la anamnesis que le haga el paciente y en la anamnesis que se le haga al paciente. Ya, este es como resultado a la exposición del frío o a emociones que pueden incluir únicamente la palidez, o también, que es lo más común, pero también puede incluir cianosis y hiperemia reactiva. Ya, para diagnosticar, sobre todo, como todos tenían un puntaje, según esta escala, para diagnosticar, se considera que es positivo si el puntaje es mayor a 9. Cámbiale. Ya. Como el patrón,
Como el fenómeno de Raynaud es lo más frecuente, con estos patrones capiloscópicos de Cutolo podemos diagnosticar dependiendo de los patrones que encontremos. Ya. Estos patrones capiloscópicos también son conocidos como el patrón de esclerodermia o el patrón esclerodérmico. Ya, este se va a encontrar entre el 80 al 100% de los pacientes con esclerodermia sistémica y las alteraciones microvasculares han sido clasificadas en tres, que es el patrón precoz, como podemos ver, que presencia de pocos capilares, dilatados o megacapilares, pocas hemorragias capilares y una distribución capilar bien conservada y sin disminución del número de capilares. En el patrón activo tenemos frecuentes capilares dilatados o megacapilares, más de 6 capilares por milímetro, hemorragias capilares muy frecuentes y distribución de los capilares levemente alterada, y disminución moderada del número de capilares, y también capilares ramificados ausentes o en escasa cuantía. Y en el patrón lento tenemos una aparición de dilataciones irregulares de los capilares, también ausencia de los megacapilares y hemorragias. Disminución entre un 50 y 70% de los capilares con grandes zonas vasculares y una desestructuración del lecho vascular y los capilares ramificados son numerosos. Como vimos en las imágenes, el patrón temprano de la esclerodermia, para hacer como un resumen, sería que hay los pocos capilares gigantes y no hay evidencia de la pérdida capilar. Y como podemos ver, la distribución de los capilares está bien definida. En cambio, en el patrón activo, los capilares, vemos que los capilares han crecido, así que estos son capilares gigantes. Como podemos ver en la parte de arriba de la imagen del patrón activo, tenemos las microhemorragias abundantes. Y tenemos un poco de desorganización de la arquitectura capilar. En cambio, en el patrón lento o patrón tardío, tenemos escasos capilares gigantes y también va a haber escasas microhemorragias. Como podemos ver aquí, ya casi ya no hay capilares, pues las áreas extensas avasculares, y hay una intensa desorganización. Cámbiale, por favor. En el tratamiento, como no tenemos una etiología muy definida, por el momento no se dispone de ningún tratamiento etiológico. Por ello, el tratamiento sobre todo está dirigido al control de síntomas y de las disfunciones orgánicas, lo que nos va a permitir incrementar la calidad de vida del paciente. Primero tenemos la terapia inmunosupresora. Esta se ha utilizado sobre todo para controlar la fase inflamatoria en los pacientes en estadio temprano o con enfermedad progresiva. Sin embargo, múltiples estudios nos han demostrado nos han demostrado una escasa eficacia de esta terapia sobre las manifestaciones fibróticas, y con un importante potencial de efectos secundarios de esto. Por el contrario, la inmunosupresión farmacológica sí se ha demostrado ser beneficios en pacientes con enfermedad intersticial pulmonar y enfermedad intersticial pulmonar asociada a la esclerosis sistémica. Primeramente vamos a tener la ciclofosfamida, que nos va a ayudar a la mejora en la estabilización de los parámetros de la función pulmonar. Démele, por favor. Tenemos el imatinib. Este es sobre todo el de los mejores en la serie de los inhibidores de las tirosinacinasas. Este va a actuar preferentemente sobre las enzimas acopladas a las vías bioquímicas señalizadoras, y este ha sido objeto de varios ensayos clínicos en fibrosis cutánea y pulmonar. Lo malo de este es que en esos estudios la elevada toxicidad nos ha dejado pocos resultados satisfactorios.
No obstante, ¿cómo se llama? Este fármaco utilizado a dosis bajas ha demostrado que hasta en un 73% de los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial que esté asociada a la esclerosis sistémica experimentaron una estabilización de la enfermedad durante los 6 meses que duró el tratamiento. Tenemos el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal que va a actuar inhibiendo la función de los linfocitos T. Este ha mostrado un potencial para mejorar el estado de varias manifestaciones de la esclerosis sistémica. Sobre todo la preservación de la función pulmonar en pacientes con esclerosis sistémica difusa. Este tiene una buena tolerabilidad y del tratamiento incluso tras varios ciclos. También se han observado signos evidentes de eficacia sobre la dureza cutánea y la función pulmonar en un estudio de casos y controles. En el uso de la inmunoglobulina humana por vía intravenosa es bastante controversial, ya que algunos datos apuntan que hay una respuesta cutánea objetiva, incluso en pacientes con esclerosis sistémica difusa activa y refractaria a otros tratamientos. Esta va a estar utilizada en ciclos mensuales. Cámbiale, por favor. Tenemos el tratamiento para los trastornos cutáneos, en los cuales vamos a tratar el fenómeno de Raynaud. Cámbiale. Para el tratamiento del fenómeno de Raynaud y de las ulceraciones y necrosis de las falanges, sobre todo vamos a utilizar antagonistas del calcio del tipo dihidropiridina. Preferentemente utilizamos en forma oral, presentaciones orales y de liberación sostenida para reducir el riesgo de que estos nos den un efecto hipotensor bastante brusco. En cambio, en casos de refractarios muy severos, especialmente en las úlceras que no cicatrizan, se ha recomendado el bosentan. Primero vamos a hablar acerca del nifedipino. Este es el vasodilatador de primera línea en la esclerosis sistémica. Y este está indicado sobre todo en el síndrome de Raynaud, además de que tiene un efecto vasodilatador por bloqueo de los canales de calcio en las células musculares lisas vasculares, va a ayudar a prevenir el daño en el endotelio, ya que nos va a ayudar en la disminución de la concentración de las moléculas de adhesión endotelial y también de los residuos del estrés oxidativo. Tenemos que las dosis de esta va a ser de 30 a 60 miligramos al día. Aunque en pacientes que tengan, a pacientes que sean normotensos, la dosis se debe ajustar a partir de los 10 miligramos al día. Los efectos adversos más comunes van a ser cefalea, sofoco, edema de pies y tobillos, y también hipotensión ortostática. Tenemos en segundo lugar la pentoxifilina. Esta es una metilsantina que está aprobada en el uso de la esclerodermia, en el fenómeno de Raynaud y en otras patologías que tienen compromiso vascular, ya que el mecanismo de este es reducir la síntesis de colágeno inducida por el TNF-alfa y aumenta la liberación la liberación de colagenasa, aumenta la flexibilidad eritrocitaria y también interfiere en la agregación plaquetaria. Sobre todo en el fenómeno de Raynaud, el efecto es bastante modesto, como se podría decir, ya que por lo que se suele utilizar en casos de que el paciente no intolerancia sobre todo a nifedipina. Este se utiliza en dosis orales de 400 miligramos cada 8 horas y los efectos adversos observados más frecuentes van a ser zumbidos, cefaleas, náuseas, epigastralgia e hipotensión leve. Cámbiale, por favor. Tenemos el sildenafil. Este es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5 que está utilizado
primeramente está utilizado en el tratamiento de la disfunción eréctil, pero luego se aprobó para la hipertensión pulmonar relacionada a la esclerodermia. Ya, este aumenta la liberación del óxido nítrico y provocando relajación del músculo lisovascular. Ya, la dosis oral es de 50 miligramos cada 12 horas y esto va a producir una importante reducción en la frecuencia de los episodios del fenómeno del Raynaud. También nos va a ayudar en el aumento del flujo capilar y la curación de las úlceras severas y refractarias de los pulpejos de los dedos. Ya, tenemos el Bosentan. Ya, este es un antagonista dual del receptor de la endotenina. Ya, la utilidad de este está en que ayuda, que ejerce una función sobre el receptor de endotelina 1 y los miofibroblastos, y reduciendo los niveles basales de actina de este músculo líquido. Ya, este está oficialmente indicado en la hipertensión arterial pulmonar secundaria a la esclerodermia, en las cuales no haya pulmonaria intersticial significativa. Ya, las dosis orales de este es de 125 miligramos cada 12 horas. Los efectos adversos más comunes son sofocos, náuseas, cefalea, hipotensión, hiperhidrosis, la acentuación de las telangiectasias y también elevación de las transaminasas. Cámbiale, por favor. Ya, y el metotrexato, que es considerado como la primera línea para el tratamiento del compromiso cutáneo en las esclerodermias sistémicas. Ya, hay estudios en los que se demostraron beneficios en la puntuación cutánea de la escala de Rodnan, siendo más evidentes, sobre todo en las etapas tempranas de esta enfermedad, es decir, en los 3 primeros años de evolución. Ya, en este se van a recomendar dosis orales de hasta 15 miligramos semanales y su indicación es clara para el tratamiento de las formas localizadas, profundas o extensivas, donde puede asociarse a corticoides en pulsos por vía oral. Gracias. Ok. ¿Puedes por favor poner esa lámina de esa diapositiva de la capilaroscopía? Ok. Ya, a ver. A ver, muy bien, chicos, sí, estuvo muy bueno. Vamos a hacer realmente unas pequeñas aclaraciones para que les quede un poquito más claro y se pueda entender un poquito más fácil. A ver, la esclerosis sistémica es una de las patologías que más morbimortalidad tienen en la patología, en las enfermedades autoinmunes. Tiene mucha morbimortalidad porque la forma de presentación clínica son manifestaciones tardías, que cuando ya tenemos afectación cutánea, en realidad el paciente ya ha pasado por lo menos unos 8 años de haber presentado la primera manifestación de un posible inicio de una esclerosis sistémica. Y cuando ya empieza a haber engrosamiento de la piel, significa que ya empieza a haber engrosamiento de los órganos internos. Siendo que la célula que está más involucrada en la fisiopatología de la esclerosis sistémica es el fibroblasto, igualmente hay factores que pueden estimular esta autoinmunidad. Hay algunas sustancias, como lo que sus compañeros dijeron, que pueden aumentar la probabilidad y el riesgo de que se desarrolle una enfermedad en un paciente que sea genéticamente predispuesto. Porque recuerden que a pesar de que estas enfermedades no son del todo genéticas, o sea, no es que si es que yo tengo un familiar en primer grado yo la voy a tener, no, significa que tengo más riesgo de padecerla así.
y que probablemente tenga que estar mucho más alerta a cualquier tipo de manifestación, por supuesto. ¿Y cuál es la alerta en la presentación o en el desenlace que puede llevar a una esclerosis sistémica? Definitivamente es el fenómeno de Raynaud. Siendo que si los fibroblastos son las células que están involucradas, hay una fisiopatología de vasculopatía en la esclerosis sistémica. Esta vasculopatía es lo que nos va a dar la hipertensión pulmonar que puede tener mi paciente. Esta vasculopatía es la que me puede llevar a úlceras a nivel de lo que son las manos, lo que son los pies, y obviamente con la consiguiente situación de que pueda perder algún tipo de extremidad o algún dedo o algo. Las citoquinas que más están involucradas dentro de la fisiopatología de la esclerosis sistémica siguen siendo las proinflamatorias, estando aquí el factor de necrosis tumoral en menor proporción, más el anti-IL-6, la interleuquina 6 y los anti-CD20, o sea, los CD20 con la activación de los linfocitos B y sobre todo de los linfocitos B, y que dentro de su estructura o en su membrana o en su superficie puedan tener los CD20 y que la posibilidad de que anticuerpos contra estos CD20 activen más, proliferen más linfocitos B, también puede ser una de las manifestaciones, de los factores de fisiopatología de esta enfermedad. ¿Por qué es importante saber esto? Porque por eso es lo que empiezan a ver los tratamientos para poder mejorar la sintomatología de la esclerosis sistémica. Entonces, viendo que es una vasculopatía lo que puede estar más involucrada, la primera manifestación de una esclerosis sistémica es el fenómeno de Raynaud. Sabemos que entre el 70 hasta el 100% de pacientes que tienen esclerosis sistémica tienen fenómeno de Raynaud. Y este fenómeno de Raynaud puede predecir el aparecimiento de cualquier otro tipo de manifestación. El fenómeno de Raynaud puede predecir hasta 8 años antes el aparecimiento de cualquier complicación, sea pulmonar, sea cardíaca, sea gastrointestinal o sea la piel. Por eso es lo que es importantísimo investigar el fenómeno de Raynaud. Muy probablemente tu paciente no llegue a la consulta porque tiene las manos moradas, porque si no le duele, hay pacientes que en un inicio el fenómeno de Raynaud no les provoca ningún tipo de sintomatología, y si no les duele, el paciente en realidad no va a acudir a la consulta. Que cuando tú estés preguntando y el paciente probablemente te llega por dolor articular, y esa es la primera manifestación por la que llega a la consulta, pero el dolor articular ya es un paso mucho más grande de la sintomatología. Y cuando tú examinas, empiezas a notar frialdad de las extremidades, frialdad de las manos, observas lo que son las manos, están pálidas, y empiezas a preguntarle, señora, ¿a usted se le ponen las manos moradas, se le ponen las manos rojas, pálidas, blancas? Sí, y cuando se expone al frío, cuando se lava los dientes, cuando usted abre la llave de agua en la mañana y se lava los dientes, ¿se le pone? Sí, doctora, eso es lo que me pasa. Desde ahí uno ya puede empezar a pensar que mi posible investigación diagnóstica tiene que ir enfocada a una de estas patologías. ¿Por qué? Porque la presentación del fenómeno de Raynaud en otras enfermedades autoinmunes es mucho menos frecuente. Primero tengo artritis reumatoide y luego puedo presentar fenómeno de Raynaud. Primero puedo tener cualquier otra característica de lupus y después puedo presentar fenómeno de Raynaud. En la esclerosis sistémica, primero tengo Raynaud. Y esa es la base de la fisiopatología. Y ahí es cuando a lo mejor tú no encuentras todavía ningún engrosamiento de la piel. ¿Y qué es lo que te va a ayudar a ver la probabilidad de que este fenómeno de Raynaud vaya a estar acompañado de una esclerosis sistémica? El realizar la capilaroscopía. Al analizar la capilaroscopía, nosotros vemos, como ven aquí en la pantalla de la exposición que hizo su compañero, el patrón precoz que puede haber, o sea, la tortuosidad de los capilares. Los capilares los vamos a investigar y se los va a ver en el lecho ungueal. O sea, es una maquinita como que fuese
eso, como que fuese el transductor del eco. Le van viendo y se va viendo en una pantalla y se le va haciendo en todo lo que es el lecho ungueal. Por eso lo que al paciente cuando se le manda a hacer la capilaroscopía, tiene que estar obviamente despintada las uñas si es que es mujer y no tiene que haberse hecho el manicure porque si no le quitan a lo que se hace el manicure es una limpieza y la cutícula igualmente la quitan y eso puede hacer que mi capilaroscopía se me vuelva a alterar porque tengo microhemorragias. Tengo que hacer que mi paciente no tenga ninguna de estas cosas para poder observar adecuadamente. Y miren lo que dice, que puede haber en la fase temprana pocos capilares dilatados. Por el hecho de que ya tenga capilares dilatados o megacapilares, ya me puede dar un inicio de que algo está pasando. Luego, si tengo hemorragias en los capilares, si tengo tutosidades y obviamente cuando ya tengo un patrón muy activo, que pueden haber dilataciones irregulares, hasta nueva formación de capilares, o sea, neocapilares. Y esto me puede dar, hay patrones que son sugestivos de esclerosis sistémica, hay patrones que son sugestivos de lupus, hay patrones que son sugestivos de artritis reumatoide. Pero si el 70 al 100% de mis pacientes que tengan fenómeno de Raynaud van a desarrollar esclerosis sistémica, esta es una de las primeras manifestaciones. Ojo a lo que es el fenómeno de Raynaud, porque puede ser que este fenómeno de Raynaud sea un fenómeno de Raynaud primario, o sea, que a lo que yo le hago, la capilaroscopía no tenga ninguna de este tipo de cosas, no tenga capilares dilatados, no tenga megacapilares, no tenga hemorragias, no tenga tuberculosidades. Entonces, mi paciente tiene un fenómeno de Raynaud primario que no tiene ninguna repercusión clínica importante y que se puede agravar con lo que fuman y que se puede agravar con el estrés y que se puede agravar con el tabaco, se puede agravar con el frío, pero no va a haber ninguna asociación con enfermedad. Por eso es importantísimo hacer la capilaroscopía al inicio en mi paciente. Si es que este fenómeno de Raynaud va a ser primario, pues en realidad no va a pasar nada. Mi paciente no tiene ningún otro tipo de riesgo de desarrollar enfermedad, pero si es que tiene patrones que me lleven a pensar que pueda ser una antesala de una enfermedad autoinmune, es un fenómeno de Raynaud secundario y tengo que irlo asociando. Y es ahí cuando voy a preguntar, si mi paciente no tiene manifestaciones todavía cutáneas, que es lo más evidente, que cuando ya el paciente tiene la manifestación cutánea, tiene la esclerodactilia, ha perdido lo que es toda la expresividad del rostro, no tiene arrugas, se hacen muy, muy finos los labios, pues en realidad ya tiene la esclerosis sistémica, porque estoy mirándola. Pero si solo tiene un fenómeno de Raynaud, puede empezar a preguntarle, y señor, cuando usted come, o señora, cuando usted come, ¿tiene alguna sensación como que se le atranca la comida, como que no puede pasar la comida? ¿Por qué? Porque la dismotilidad esofágica puede ser uno también de las manifestaciones tempranas que no se pueda ver, obviamente, en un examen clínico habitual. Si mi paciente tiene fenómeno de Raynaud, yo tengo que ir a preguntar la posibilidad de que haya dismotilidad esofágica, la posibilidad de que haya algún tipo de disfagia para líquidos, para sólidos, porque puede ser que esa dismotilidad esté iniciando y yo tenga que mandar a hacer otro tipo de examen que se llama una manometría esofágica para ver si hay alteración en la motilidad del esófago que no sea por cualquier otra causa, ni que sea por causas orgánicas, por tumores o por algún tipo de alteración gastrointestinal o gastroesofágica, que puede ser una por autoinmunidad y igualmente puede ser un diagnóstico muy precoz de la esclerosis sistémica. Y si es que no tengo igualmente la manifestación cutánea, preguntarle a mi paciente si tiene disnea, si tiene taquicardia, porque puede ser igualmente una de las manifestaciones primarias o principales de un proceso de fibrosis pulmonar o un proceso de enfermedad pulmonar intersticial que todavía no se está detectando, sin que haya todavía la parte cutánea. Porque cuando la parte cutánea está, ya es facilito hacer el diagnóstico, entonces no hay ningún problema. Pero si obviamente tu paciente viene y te viene con dolor articular, tú le examinas al paciente, le ves que tiene fenómeno de Raynaud, y ya encuentras la engrosamiento de la piel, pues en realidad tienes que ir a hacer lo que tu compañero te decía, la escala de Ronda,
para ir a ver qué tan engrosado está la parte de la piel de mi paciente. ¿Por qué? Porque tengo que ir a hacer dos diferencias, porque existen dos grandes grupos de esclerosis sistémica, dejando de lado lo que es la esclerodermia localizada, eso es muy aparte. En la esclerosis sistémica tengo dos grandes grupos, el grupo que es esclerosis sistémica difusa y el grupo que es esclerosis sistémica limitada. ¿Por qué es importante? Porque la morbimortalidad es diferente en los dos grupos. En la parte que es la difusa, es un engrosamiento de piel muy severo, que puede tener esclerodactilia, puede tener afectación de rostro, puede tener afectaciones proximales, sobre todo lo que son brazos, las piernas. Y este paciente está relacionado con anticuerpos anticentrómero y que puede hacer repercusión pulmonar con fibrosis pulmonar, y estos pacientes terminan con oxígeno por mucha necesidad. Pero si mi paciente tiene esclerosis sistémica limitada, o sea que tengo un fenómeno de Raynaud, todavía no tengo mucha afectación cutánea, puedo ir a hacer la diferencia de que pueda ser esta esclerosis sistémica limitada un tipo CRES. El tipo CRES es en donde tengo fenómeno de Raynaud, tengo telangiectasias, que su compañero también les explicó, tengo la dismotilidad esofágica, tengo calcinosis. Y este paciente puede tener relación con el otro anticuerpo, que es el anticuerpo anticentrómero, y que la principal síntoma o la complicación más principal de esto puede llegar a ser la hipertensión pulmonar o el proceso de dismotilidad esofágica, que va a hacer que mi paciente tenga mucho problema para poder alimentarse. ¿Por qué es importante saber cuál de los dos? Porque tengo que ver cuál va a ser la medicación que yo voy a iniciar en mi paciente dependiendo de los dos grupos que tengo de esclerosis sistémica, si es que es difusa o es limitada. Si es que mi paciente tiene una esclerosis sistémica difusa, definitivamente yo tengo que ir a ser mucho más agresiva en el tratamiento. Estos son los pacientes que van a necesitar rituximab, al inicio ciclofosfamida. Son los pacientes que luego puedan necesitar rituximab. Pueden ser los pacientes que necesiten nintedanib para poder el proceso de fibrosis pulmonar. En cambio, los pacientes que van a tener la esclerosis sistémica limitada, yo puedo empezar con micofenolato, porque es uno de los inmunomoduladores que me va a ayudar a lo que es la dismotilidad esofágica. Vigilar lo que es la hipertensión pulmonar. Si es que ya empiezo a tener hipertensión pulmonar, el sildenafil de entrada, acompañado obviamente de la valoración cardiológica. Y en este momento igual hay otro tipo de medicamentos que podemos dar, se llama el Bosentan, por ejemplo, pero son mucho más lentos y nos puede ayudar a poder hacer muchas más intervenciones en este tipo de pacientes. Si mi paciente tiene artritis en la esclerosis sistémica, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente con artritis en la esclerosis sistémica en realidad no es que empieza con artritis. Son 3 fases en las que mi paciente puede manifestar dolor articular. La primera fase es la fase edematosa, un paciente que viene con manos hinchadas, que tiene mucha hinchazón, pero no es articular solamente, sino es de toda la mano. ¿Por qué? Porque hay una alteración vascular y el proceso del tejido celular subcutáneo igualmente llega a tener proceso inflamatorio. Las piernas igualmente llegan a tener mucha retención como que fuera de líquido, pero no es líquido, sino es un edema que puede llegar a presentar el paciente por la vasculopatía. Luego de eso puede empezar a tener lo que es la fase de, como les mencionó su compañero, de que se hacen las manos muy finas. Esa es la fase en la que encuentro yo las articulaciones o los dedos de las manos en uso, como que están brillantes, pero no hay edema, pero sí está empezando a doler. No tengo sinovitis como tal, pero sino que tengo toda mi mano, mis dedos, como que estuvieran inflamados. Esa es la segunda fase, que es la fase en la cual empieza a haber afilamiento de las articulaciones del tejido celular subcutáneo y obviamente de las manos, y tengo como unos dedos en uso, o sea que están finos y como que se engrosan a la mitad, finos y como que se engrosan a la otra mitad. Y luego viene la tercera parte en donde ya viene a ver la esclerodermia en sí, o sea el acartonamiento de la piel.
¿Por qué es importante detener este proceso de acartonamiento? Si mi paciente empieza con dolor articular, yo veo que sí que hay un signo de sinovitis, que hay un derrame articular, pero más es la fase edematosa, más es los dedos en uso, este paciente puede beneficiarse de la utilización de metrotexate y si es que hay mucha molestia de rituximab. ¿Por qué? Porque mientras yo más freno el proceso de esclerodermia, o sea, de afectación de la piel, voy a frenar igualmente el aparecimiento de manifestaciones en órganos internos, porque la fibrosis pulmonar, la dismotilidad esofágica, la hipertensión pulmonar están directamente relacionados al engrosamiento de la piel. Si yo disminuyo el engrosamiento de la piel o retardo el engrosamiento de la piel, voy a retardar el aparecimiento de otro tipo de manifestaciones. Por eso es lo que el paciente puede empezar con metrotexate, obviamente el nifedipino de entrada de 30 a 60 miligramos para el fenómeno de Raynaud, porque eso me va a ayudar a la vasculopatía, me va a evitar que yo pueda tener presentación de úlceras. Si ese fenómeno de Raynaud no se me mejora con nifedipino, con los bloqueadores de canal de calcio, puedo dar prostaglandinas, que eso ya utilizan los cirujanos vasculares, por eso se trabaja en conjunto. Puedo añadirle, si mi paciente tiene problema articular, metrotexate. Si es que mi paciente mejora con el metrotexate, sigo. Si no mejora con el metrotexate la parte articular o la fase edematosa, puedo ir directamente al rituximab. Pero si mi paciente tiene fenómeno de Raynaud, tiene dismotilidad esofágica, voy a empezar con micofenolato, obviamente con el nifedipino, micofenolato, inhibidor de la bomba de protones que los pacientes tienen que tener, procinéticos como la metropropamida también para ayudar a la propulsión de lo que es el bolo alimenticio. Si no me funciona esto, en la parte gastrointestinal está muy difícil hacer el control de este tipo de patología, pero si es que lo diagnosticamos tempranamente con el micofenolato, en realidad es muy efectivo. El problema es que no hacemos el diagnóstico temprano de esto, sino ya tardío. Por eso lo que es importantísimo este fenómeno de Raynaud. Este fenómeno de Raynaud y la capilaroscopía me dicen que va a tener esclerosis sistémica y no tengo ninguna manifestación de piel, tengo que mandar a hacer una manometría esofágica para poder ver cómo está eso. Si mi paciente ya tiene fenómeno de Raynaud, le hago la parte clínica, tiene tos, tiene disnea, mando a hacer una tomografía de tórax, mando a hacer un DLCO, mando a hacer una espirometría, me apoyo del neumólogo, me dice, sabe que sí, está empezando una enfermedad intersticial pulmonar idiopática. Puede ser que sea por la misma enfermedad y es por la misma enfermedad de base. Este paciente puede ser que se vaya a beneficiar con ciclofosfamida y si tenemos el nintedanib, que es uno de los mejores medicamentos para prevenir fibrosis pulmonar. Y en la parte cardíaca, la hipertensión pulmonar, lo que nos puede ayudar obviamente es el sildenafil, control de la presión arterial si es que mi paciente es hipertenso y si no, pues el Bosentan. Pero lo importante de esto, chicos, es que no es que vamos a diagnosticar a mi paciente ya cuando viene con los labios finos, ya cuando viene adelgazada todo lo que es el rostro, cuando no tiene expresión, cuando no tiene líneas de expresión de mi paciente. Son pacientes que tienen 60 años, usted dice, frunzas, es como que se había puesto un montón de botox. Tienen la cara muy fina, tienen los labios muy finos, tienen la nariz muy fina. Ya ahí, cuando vamos a hacer el diagnóstico en ese paciente, en realidad ya ha pasado muchísimo tiempo. Cuando el paciente tiene fenómeno de Raynaud, esa es la primera manifestación que hay que ir a investigar. Fenómeno de Raynaud, capilaroscopía, hacer una buena historia clínica para ver qué es lo que pasa con ese esófago, qué es lo que pasa con ese pulmón. Y después de eso sí, poder ir viendo qué otra manifestación voy a tener. Si actuamos en el momento en que estamos iniciando con un patrón precoz en la capilaroscopía, créanme que no va a haber necesidad de ver un montón de pacientes con la cara acartonada, que eso es lo que realmente tenemos mucho problema y hay muy poco que hacer ya cuando el paciente tiene este tipo de complicación, o sea, está muy fibrosado y es muy difícil poder mantener o hacerle un mejor estilo de vida, porque las cosas se deben de hacer en esta enfermedad realmente en la forma más precoz. ¿Que se pueden utilizar otro tipo de terapia biológica? Sí, se está utilizando igualmente tocilizumab, porque como les mencioné, en la fisiopatología estaba involucrada la interleuquina 6,
pero solamente me va a funcionar en la artritis que mi paciente tenga por esclerosis sistémica. En cambio, el rituximab me va a actuar en la artritis por la esclerosis sistémica y me va a actuar en la enfermedad pulmonar intersticial por la esclerosis sistémica. Por eso es lo que tiene un abanico mucho más amplio para utilizar el rituximab que el tocilizumab. ¿Preguntas? ¿Les quedó algo claro? Sí, doc. Bueno, para la próxima vamos a ver síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Hablen por favor con el otro grupo porque vamos a ver si es que tomamos un examen de la mitad de lo que hemos visto, o sea, dolor articular, osteoartritis, corticoides, AINES y hasta artritis reumatoide, lo que es fisiopatología y tratamiento. Eso sería la primera parte del examen. Hablen con el otro grupo para ver cuándo podemos dar. Me dieron la autorización de la universidad para tomarles por cualquier otra plataforma el examen, porque como aún no tengo yo tampoco el correo institucional, así que les estoy dando porque me gusta la especialidad, les estoy dando la clase, porque todavía no me dicen nada, que todavía formo parte de la universidad. Pero me dijeron que sí, que les puedo tomar el examen para que no se les haga mucho lo que hemos visto hasta ahora. ¿Listo? Listo, Doc. Entonces yo ya hablo con Michelle para ponernos de acuerdo y le avisamos. Ok, listo entonces. Nos vemos el próximo miércoles.